Entonces, Ignacio Bracht es licenciado en Historia por la Universidad del Salvador, integra distintas instituciones académicas, voy a mencionar algunas, es miembro de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, el Consejo Argentino de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales, el Observatorio Argentino de Comunicación Social, el Instituto Cultural Argentino Uruguayo, el Instituto Histórico Brigadier General Tomás de Iriarte, el Instituto O'Higginiano de la República Argentina, y actualmente integra la comisión de la Biblioteca del Jockey Club de Buenos Aires. Cabe destacar que en el año 89 integró la Junta Ejecutiva de Repatriación de los Restos del Brigadier General Juan Martín de Rosas. Ha desempeñado la docencia universitaria en la Universidad de El Salvador, también en la Universidad Católica, en las carreras de Historia y Ciencia Política. También dictó numerosos cursos, conferencias, resumo, es autor de artículos y trabajos de investigación histórica y ha publicado en distintos medios periodísticos, nacionales, en revistas especializadas, académicas, etc. Ha escrito también numerosos artículos en diarios importantes de la Argentina, como La Nación, Clarín, La Prensa, La Nueva Provincia, por supuesto, de Bahía Blanca, y escribió los siguientes libros: La seguridad en el Buenos Aires criollo, 1820-1840, De Sudáfrica a la Patagonia, Los colonos boers en la Argentina. También ha investigado la vida del coronel Eduardo Hollenberg y está escribiendo su biografía. En lo profesional se desempeñó durante algunos años, del 89 al 91, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En la actividad privada cabe destacar su cargo de director de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Telefónica de Argentina, puesto que ocupó hasta el 2002, año en que creó la empresa Arión Consultora Estratégica, dedicada a las relaciones institucionales y a la comunicación. Bueno, muchas gracias, Ignacio, creo que es la primera vez que estás en el CUDES, así que bienvenido al Instituto de Cultura del CUDES y los dejo entonces con Ignacio Bracht. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al CUDES y a Vicente, que me cabe en las generales de la ley presentar un libro de tal calidad a un amigo. O sea que doble privilegio. Antes de adentrarnos en el contenido de esta nueva obra de Vicente, Los dilemas de la independencia, creo que vale la pena hacer una reseña que es una constante en Vicente y en su producción historiográfica. Ninguna de las obras que ha publicado, y son vastas, se inician en función de preconceptos ni de esquemas ya establecidos, no sin ello en caer en un revisionismo ramplón, pero sí son todos libros que abren al debate, a la reflexión y a la polémica. Recuerdo en su interés, además, por esta porción de nuestra historia, su obra Revolución, mayo de 1810, editada justamente en el 2010, al cumplirse el aniversario de la Revolución de Mayo. Me acuerdo cómo inicia en su primer capítulo o en sus notas preliminares, que hago mías. Vicente dice que los mitos en la historia a veces son necesarios y no hay que desmerecerlos para constituir, en este caso, un concepto de nación. Dentro de esa construcción de los mitos, que acá viene la reflexión, muchas veces no se parecen ni van en paralelo a los hechos históricos como fueron, como realmente sucedieron. En mayo de 1810, y se vuelve a repetir en esta obra que hoy hablamos, Los dilemas de la independencia, hay dos mitos en la historia argentina. Uno es que la patria nace en mayo y la independencia en Tucumán. Ni en 1810 nace la patria venía de mucho tiempo antes, si entendemos como patria la raíz hispano-criolla
hispano-indígena, el mestizaje cultural de sangre y producto de España en América y de América junto a España, y la independencia, más allá del acto sin duda trascendente de la Declaración de la Independencia, no se va a concretar en julio de 1816, sino que tendrán que pasar unos cuantos años, por lo menos para poner un hito, hasta la batalla de Ayacucho en 1824, donde podemos decir que continentalmente aquellos que eran fieles al soberano de España son vencidos militarmente. Pero estamos hablando que desde 1816 a 1824 todavía peninsulares y muchos criollos seguían adhiriendo a los pendones del soberano español. Partiendo de esto, Vicente plantea en este libro, que ya lo lleva en su título, los dilemas de la independencia. Y es en realidad el proceso de independencia un dilema plagado de contradicciones, de conflictos, de marchas y contramarchas, que si podemos poner arbitrariamente, y Vicente lo hace, encontrarle algún inicio a este proceso, podemos hacer hincapié en las invasiones inglesas, 1806-1807, al Plata, donde allí surgirán los cuerpos militares criollos que van a tener fundamental desenvolvimiento político y militar en los sucesos de mayo de 1810. A partir de mayo de 1810 hasta 1816, también es una serie de marchas y contramarchas. Para algunos autores, creo en gran parte coincido, se inicia un proceso revolucionario, sí, con un destino incierto, con componentes de guerra civil americana. Me viene a la memoria aquella correspondencia entre Belgrano y Pío Tristán antes de la batalla de Tucumán, en que Pío Tristán le escribe una nota a Belgrano intimándole la rendición y le dice campamento del ejército grande, y Belgrano le contesta: mi querido compatriota y hermano, habían compartido en España, se habían conocido allí y tenían una profunda amistad, en el cual le contesta desde el campamento del ejército chico. Es decir, Goyeneche, Tristán eran nacidos en tierra americana, muchos peninsulares, como el general Olañeta, que va a morir combatiendo por las tropas realistas en el Alto Perú, en 1825 estaba casado con una criolla. Es decir, ese proceso, que Vicente muy bien lo describe, se inicia, por poner una fecha, en mayo de 1810. Y ahí tenemos la Junta, los dos intentos del triunvirato, el surgimiento del directorio, buscando ser herederos de la capital virreinal, y el proceso del directorio en confrontación con el interior, villas, cabildos y pueblos, dejando de lado las ciudades que podríamos considerar, más allá de la capital virreinal, de importancia, que era la docta Córdoba, pero sumándole Chuquisaca, La Paz, Potosí y Montevideo, donde una tensión histórica previa a los hechos que mencionamos de Montevideo y Buenos Aires, va a estallar esa tensión regional entre Buenos Aires y el interior, y justamente la banda oriental va a ser un elemento significativo que lleva. Hay un capítulo del libro muy interesante que es que Vicente se lo dedica a Artigas y a esa dicotomía entre la banda oriental, el litoral, y Buenos Aires, en confrontación con el proyecto del directorio
y del centralismo porteño de la ciudad-puerto. En todo el transcurso de esta lectura, es curioso cómo Vicente va desgranando los sucesos, los procesos que se van acaeciendo en el plano tanto nacional, en ese marco de confrontación interna, cuasi de guerra civil, de revolución y contrarrevolución, donde el Paraguay ya había iniciado su camino aislacionista, que no separándose de hecho del antiguo virreinato, donde el Alto Perú va a tener una impronta clave junto al norte de lo que hoy es la República Argentina, Jujuy y Salta, con la figura de Güemes, impulsada por San Martín, para contener las avanzadas que venían del Perú. El Alto Perú, como decía... ¿Se escucha? Ahora sí. Gracias. Y el conflicto latente de siglos entre el Imperio Portugués y España, que no va a ser ajeno en este desenvolvimiento a la aspiración lusitana a la banda oriental, hecho que se va a producir, como sabemos, en 1817, bueno, y la posterior anexión de la banda oriental como provincia cisplatina al Imperio, ya al Imperio Portugués y del Brasil. Pero lo que quiero resaltar es ese contexto que muy bien desarrolla y describe Vicente, de cómo se van planteando situaciones que a veces son, podríamos decir, imponderables de la historia. Vicente cita a un historiador holandés, a Peter Gale, que dice que la historia es un argumento sin final. Si uno ve, y lo vemos en los dilemas de la independencia, cuál era el marco internacional, y que hay un efecto, perdón la redundancia, de causa-efecto entre la situación internacional y lo que se va a producir en el territorio del virreinato, que es sin duda la vacancia real a consecuencia de la invasión napoleónica a España, donde el poder real va a quedar en manos de José Bonaparte, donde un consejo de regencia va a gobernar en nombre de Fernando, y que va a surgir en la península, como en toda América, desde México al Río de la Plata, lo que podemos denominar ese proceso de las juntas, ¿no? El juntismo, en función de la vacancia real. Este proceso va a llevar, como mencionamos, a los hechos de mayo de 1810, a la asamblea de 1813, donde se va a pensar en un congreso, pero donde no hay ni se menciona formas de gobierno. Aquí también vemos las tensiones y contradicciones que van a existir en todo este proceso, que llega en 1816 y lo va a superar. ¿Qué sucederá cuando el Congreso se establezca en San Miguel de Tucumán, en ese rincón del territorio del norte? ¿Y por qué en el norte? Queda muy claro, y en la correspondencia que Vicente inclusive lo cita a Fray Cayetano Rodríguez cuando le escribe al que luego va a ser obispo de Tucumán, que le pregunta por qué elegimos Tucumán para sede del Congreso. A lo cual Fray Cayetano Rodríguez le dice, pero ¿qué otro lugar quisieras que fuera? ¿O no sabes de estas provincias desunidas del Río de la Plata el odio que existe hacia todo lo que sea porteño? Es decir, y acá vuelvo sobre el tema, el proceso que se había iniciado y que muy lejos de ser un proceso lineal, es un proceso con marchas y contramarchas, conflictos, tensiones no resueltas. Un hecho concreto que lo va a manifestar y que Vicente lo trata muy bien es justamente la ausencia en ese Congreso de Tucumán de las provincias del litoral. Provincias del litoral llamamos Santa Fe, Corrientes, Las Misiones, mucho más extensas de lo que hoy constituye la provincia de Misiones,
la banda oriental más extensa de lo que hoy constituye el Uruguay, que van a responder, en este caso, por ejemplo, a la Liga Federal o la Liga de los Pueblos Libres, bajo la figura de José Gervasio Artigas, en permanente conflicto con el directorio de Buenos Aires. También Córdoba, que como provincia mediterránea va a ser casi una bisagra en esta situación entre Buenos Aires y las provincias del interior, que curiosamente Córdoba va a enviar representante a Tucumán, pero también al Congreso que un año antes, en 1815, que es un Congreso que si no se puede equiparar al de Tucumán, sí es una manifestación de cómo un sector del territorio virreinal vivía el proceso de independencia, que es el Congreso de Concepción del Uruguay de la Liga de los Pueblos Libres, que se han perdido las actas, pero declara la independencia de España y vive una realidad propia de su territorio, que es la amenaza portuguesa. Ante esto, Vicente le dedica un párrafo particular al arribo en 1812 de ese grupo de oficiales que desembarcan en la fragata Canning, que encabeza como figura política y de prestigio Carlos María de Alvear, el oficial José de San Martín, Matías Apiol, entre otros. Y cómo ese grupo de oficiales, surgidos a través de las logias liberales en Cádiz, de la Sociedad de Caballeros Racionales, la misma logia que en otros aspectos nucleaba a figuras como Higgins, el caraqueño Andrés Bello, el mexicano Servando Teresa Mier, todos bajo quizá la guía de esa logia fundada por Francisco de Miranda, de la Gran Reunión Americana, cómo van a tener un particular protagonismo en los inicios de este proceso que va a llevar a Tucumán. Y allí San Martín es clave. Programando su plan continental, como bien señala Vicente, necesita, casi como una carta de presentación para el cruce de los Andes, que las provincias declaren el acta de independencia. Porque si no, creo que lo mencionas, Vicente, la carta a Godoy Cruz, en la cual le dice, si no vamos a ser considerados unos insurgentes, casi como bandoleros. ¿Por qué? Que Vicente lo desarrolla muy bien. A partir de la caída de Napoleón y la restauración absolutista de Fernando VII en España y el surgimiento del legitimismo real consagrado en la Santa Alianza, todo lo que olía a republicano era considerado algo que debía ser abortado de cuajo. Tal es así que un republicano por convicción como San Martín va a aceptar a la idea de una monarquía atemperada o constitucional, en términos de Manuel Belgrano, un monárquico convencido, como la forma de gobierno para, por un lado, unificar estos territorios que luego del quiebre del orden colonial se habían dispersado y donde la tensión y el conflicto interno era notorio, como otros sectores que no van a ser afines a ese proyecto monárquico constitucional, van a tender a un republicanismo centralista en Buenos Aires. Esto se ve manifiesto en la mayoría de los diputados porteños. Otros republicanos en un concepto de autonomía, de independencia, pero no en términos de independencia absoluta, sino de autonomía en un régimen federal de gobierno, o un sistema autonómico confederal. Quizá un poco este protofederalismo es el que esbozaba Artigas y López, Estanislao López, luego que será sobresaliente en la década de 1820, pero todo esto es lo que en los dilemas de
de la independencia plantea Vicente con una enorme claridad y fluidez. Para terminar, creo que es un libro que es un importante y relevante aporte, escrito con la pluma, la agilidad y la pluma avesada de Vicente, y que, como les decía al inicio, no parte de ninguna premisa establecida, sino que justamente hasta cuestiona premisas establecidas. Fijémonos, como un detalle más y un elemento a mencionar, que el Congreso de Tucumán sesiona en Tucumán no más de un año, es decir, luego es trasladado a Buenos Aires, aunque se intenta su traslado a Córdoba, pero por razones de seguridad se argumenta, sobre todo desde el sector porteño, y ante el avance del ejército realista, que convengamos, hasta, como decíamos, hasta 1824 va a dar batalla frente y va a ser leal a Fernando VII, donde todos los procesos americanos revolucionarios han sido sofocados, desde México a Caracas, es decir, han sido reconquistados. Fijémonos que un año antes de Tucumán, luego de la derrota de Sipe en España, Fernando VII celebra dicha victoria como un triunfo y como ya el logro de la dominación, la reconquista de los territorios para la corona. Muestran claramente, como lo verán en el libro, que el proceso, el acta de independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, como así se establece en Tucumán, no hay ninguna mención al Río de la Plata, era una necesidad que sin duda necesitaba San Martín para su plan continental, pero que no va a solucionar los conflictos que surgieron a partir de mayo de 1810, sino que, inclusive en la forma de gobierno, como lo mencionamos, y lo trata muy bien Vicente, sino que tendrán que sucederse ya varias décadas, por lo menos dos, en los cuales viviremos desde el fracaso del directorio, la asunción de las gobernaciones como autonomías, el Alto Perú, que seguirá su destino, teniendo en cuenta que el Alto Perú envía a Tucumán la misma cantidad de diputados que Buenos Aires, es decir, el peso que tenía el Alto Perú en lo que era el antiguo territorio del virreinato. La banda oriental seguirá su camino más allá del conflicto con el Imperio del Brasil de 1825 a 1828, justamente para reincorporarse a las provincias del Río de la Plata. Terminará siendo independiente en 1828, y cómo ese proceso llevará, como decía, a la caída del directorio, al fracaso de dos constituciones, la de 1819 y 1826, a la instauración de lo que podríamos llamar en términos clásicos, ¿no?, en el sentido romano del término, de la dictadura de Rosas, la bisagra que implica Urquiza a partir de Caseros, enfrentando al centralismo porteño y en representación de las provincias de la Confederación, y estamos hablando ya de 1860, cuando la Constitución que se va a dictar en 1853 es aceptada por lo que hoy configura gran parte del territorio argentino. Es decir, otro mapa del cual, cuando se inicia este proceso, abarcaba lo que era el antiguo virreinato. Por eso decimos, como bien lo señala Vicente en su libro, la dinámica y los imponderables de los procesos cuando se inician, que tienen futuro incierto. Creo que el libro es un gran aporte y los invito al placer de leerlos. Bueno, y muchísimas gracias.
Buenas noches a todos. Agradecer, por supuesto, en primera instancia a las autoridades del CUDES, que como tantas otras veces han tenido la deferencia de invitarnos a presentar este libro, a ustedes que se han hecho presentes y a mi amigo Ignacio, que aceptó, por supuesto, enseguida la invitación que en su oportunidad le hice para que me acompañase en el curso de esta noche. El gran historiador inglés Niall Ferguson, en su última biografía escrita dedicada a ese formidable estadista que es Henry Kissinger, recoge una frase que, si yo lo hubiese leído antes de entrar a prensa el libro, seguramente lo hubiese elegido como epígrafe al lado de la que figura de mi maestro Julio Irasusta. Kissinger dice algo que me llamó poderosamente la atención y que viene anillo al dedo para explicar de alguna manera el núcleo duro de este ensayo que se llama Los dilemas de la independencia. Cito de memoria, por lo tanto, tengan en cuenta que el espíritu, por supuesto, es el de Kissinger, no necesariamente hay que atenerse estrictamente a la letra porque no la recuerdo. Dice más o menos esto: solo la posteridad transforma en inevitable el curso de los acontecimientos históricos. La versión que nosotros conocemos de la historia argentina, debida a dos formidables investigadores, uno que obró con arreglo a los documentos y otro con arreglo a la memoria, básicamente de su padre y de los amigos de su padre, y al mismo tiempo con un talento literario que aún hoy asombra, que es Vicente Fidel López. Yo creo uno de los grandes cultores del estilo castellano. Uno y otro, sobre finales del siglo XIX, cuando aún la Argentina como tal, yo diría que no había nacido, o estaba en sus albores, requería una historia y requería una literatura propias, forjan el mito de los orígenes, que no es otra cosa más que pensar Mayo como un movimiento que obra una nacionalidad y que tiene como correlato necesario, inevitable, en toda la historia de Mitre hay una suerte de teleologismo que debía terminar en la República verdadera. Un correlato decía entre Mayo, que iba a culminar o que iba a completarse en una suerte de causalidad histórica fatal en julio de 1816. En mayo nació la patria, en julio se independizó la patria. Aunque la sentencia suene provocativa, en mayo no nació ninguna república argentina. Su sola consideración es un disparate. Y obviamente en la declaración de la independencia la palabra Argentina brilla por su ausencia, porque nadie en su sano juicio pensó en determinada, en tal cosa. En todo caso, la pretensión, algo osada y conforme al curso ulterior de los acontecimientos fallida, era pensar la independencia en clave sudamericana, nunca en clave argentina. Dicho esto, hay que entender entonces que la idea de que lo que viene después de no necesariamente es producto de, eso es un viejo vicio lógico en el cual en general incurrimos muchos. En nuestra vida diaria generalmente obramos de esa manera. B es consecuencia de A, no necesariamente. Muchas veces sí, pero no necesariamente. Cuando Mitre y Fidel López escriben sus historias, en definitiva no es para cargarles en su mochila o en el haber de uno y otro el hecho de que hayan inventado un mito. El mito era una necesidad y no lo hicieron consciente de eso, la necesidad de una patria en formación. Y la verdad es que no es un invento de esos dos historiadores, ni un logro, ni una agudeza criolla
El mito de los orígenes es tan viejo como la historia, y en las naciones tales como las conocemos nosotros, que son creaciones artificiales, que son productos del ingenio humano, que no siempre existieron y que seguramente no siempre existirán. En las naciones, el mito de los orígenes se da en España, en Francia, en Inglaterra. Es una vieja discusión, tan vieja como qué es una nación. Si uno clava los puntales de la crítica en términos de lo étnico y cultural, es posible que la Argentina haya nacido antes de 1810, con arreglo a un criterio sociopolítico en donde la nación está asociada al Estado. Antes de 1880 la Argentina, tal como la conocemos, no existía. ¿Cuándo nace? Es muy difícil saberlo. No hay forma de determinar con precisión de centavo cuándo nace una nación, porque la verdad es que las naciones son procesos históricos que se forman a través del tiempo y que son una sumatoria de cosas, de procesos, de costumbres, en donde la sociología tiene tanto que ver como la política, la lengua, la religión, etc. El proceso que llamamos de la independencia, si tal cosa existió, y yo creo que hubo un proceso, pero no hubo un proceso pensado, un proceso que se desarrolló con arreglo a un plan premeditado, en donde hubiera habido una coincidencia de las élites rioplatenses respecto de, a partir de aquí vamos a forjar una nueva nación. No hubo tal cosa. Sin embargo, hubo un proceso de la independencia. Y en 1816, en un hecho extraordinario por el contexto histórico, una serie de representantes de unas provincias que claramente eran desunidas, y en todo caso no fueron todas, como acaba de reseñar Ignacio, declaran una independencia que no estaba en los planes de nadie que prosperase. Quienes van a Tucumán tienen 3 asignaturas: una es la independencia, que la cumplen, uno podría decir, en tiempo y en forma. No hay constitución sino hasta 1819, una constitución fallida, y al mismo tiempo no se resuelve la forma de gobierno, que va a quedar definitivamente establecida si la distinción era monarquía o república a partir de la crisis final del directorio. Pero hay un proceso que en todo caso no nace en mayo de 1810, sino en lo que se llama la farsa de Bayona. Para mí Bayona es el disparador más grande de lo que después vamos a denominar, o se ha denominado, a falta quizás de mejor término, pero sin faltar a la verdad y sin forzar el curso de los hechos históricos, la Revolución Hispanoamericana, que efectivamente fue una revolución, pero que en sus inicios no tuvo nada de independentista, ni abrigaba un ánimo de romper con España. La revolución en realidad es producto de que frente a un hecho nuevo, inédito, que asombra, que casi deja estupefacto un imperio, obliga a pensar de nuevo. Y ese hecho es la vacatio regis. Un imperio que durante 4 siglos, poco más o menos, había tenido como su fastigio político, en derredor del cual giraba la legitimidad, una legitimidad asumida como tal por un criterio de continuidad tradicional, que era la monarquía. En 4 siglos nadie había discutido si la monarquía debía ser o no reemplazada por un régimen de carácter republicano, federal, democrático. Obviamente, los filósofos de Salamanca habían discutido distintas formas de gobierno. Era claro desde Aristóteles que había distintas formas de gobierno, pero una cosa es la distinción, la pureza de determinados cenáculos de pensamiento que forjan ideas y las discuten con arreglo a la filosofía política, y otra cosa es, si ustedes quieren, la sociología de un imperio, es decir, los datos concretos, las formas, las costumbres en virtud de la cual unos gobernaban y otros eran gobernados. La distinción clara, esencial, una especie de eje diamantino que cruza la política de principio a fin entre el mando y la obediencia. En esa dualidad mando-obediencia, nadie en su sano juicio había postulado con alguna posibilidad de éxito, con alguna extensión,
que la monarquía debía cederle su paso a una república. Ahora, un buen día, el imperio se levanta. Eso me hace acordar a la famosa frase de Paul Hazard en la crisis de la conciencia europea, cuando trata de describir la revolución en términos de las ideas, que precede a la Revolución Francesa. Europa se acostó pensando en consonancia con Bossuet y se levantó pensando en consonancia con Rousseau. Había ocurrido una revolución. La verdad es que la frase es redonda. Hay que tomarla, obviamente, menos al pie de la letra que como un fresco, como un principio de explicación de cómo muchas veces las ideas obligan y se generan antes de los hechos. Esto no quiero decir que siempre suceda. En el caso del imperio, la verdad es que un día los españoles, que eran todos, la idea de que había patriotas y españoles en el proceso independentista hasta 1816 es otro disparate sonoro. Es decir, no había argentinos. Patriotas, ¿qué patriotas? No había una patria. Había en todo caso españoles americanos, eso es otra cosa. Pero patriotas, eso es un relato escolar y no otra cosa. El imperio se acuesta en función de, o pensando, ni siquiera pensando, porque era una cosa asumida, que nadie razonaba, no porque fuesen brutos, sino porque eso es un principio establecido de legitimidad de tipo tradicional dinástico. Se acuestan obedeciendo a Fernando VII y se levantan sabiendo que hay un rey que se llama José Bonaparte. Se disloca un imperio porque obliga a pensar de nuevo, y cuando se piensa de nuevo, lo que está en tela de juicio en función de la vacatio regis es algo que va a cruzar todo el proceso, y sobre todo los primeros 6 años, no solamente en el Río de la Plata, sino en toda la América Española. ¿Cuál es el nuevo sujeto de soberanía? Si uno se pone a pensar, en 1810, el 25 de mayo, lo que llamamos los patriotas o la Junta tenían muy pocos derechos de hacer lo que hicieron. Lo que sucede es que explicar la historia con base en el derecho, no digo que sea perder el tiempo, pero es como tratar de describir lo que uno ve a través de la mirilla de una puerta, creyendo que eso es toda la realidad. Va a haber un pedacito así, chiquito. En realidad, lo que sucede en 1810 es más un golpe militar o una fuerza que tiene las armas frente a un virrey que carece de poder de fuego, no otra cosa. Eso es lo que se impone. No hay pueblo, no hay leyes, hay un grupo que aspira a tomar el poder en consonancia con una idea juntista y que tiene los regimientos más poderosos de Buenos Aires. Estoy haciendo algún reduccionismo, no me equivoco mucho, eso es lo esencial. Todo lo demás yo diría que es accesorio. Desde este punto de vista, y no está dicho como un criterio de Patel y Bourgeois, Napoleón es infinitamente más importante que Rousseau, que la Revolución Francesa, que Jovellanos, que Suárez, que el pactismo español, etcétera, etcétera. Sin Bayona, yo no creo que hubiese habido mayo de 1810, y no sé si hubiese habido 9 de julio de 1816, lo cual no significa ni restarle méritos a uno y otro hecho, ni suponer que todavía seríamos españoles. Lo que sí quiere decir es que con arreglo a un principio del condicional contrafáctico, peligroso si lo hay, pero útil también si lo hay a los efectos de explicar determinados procesos, la verdad es que uno se tiene que poner a pensar, si nosotros hubiésemos querido independizarnos, nosotros, los que en 1806 y 1807 vencen a uno de los 2 mejores ejércitos del mundo, no lo hubiesen podido hacer. Se permitieron echar un virrey, crear milicias propias y hacerlo todo sin la anuencia de la corte madrileña. Y lo hicieron en función de ¿qué? En defensa de los derechos del rey Carlos IV. Nada les impedía ser independientes, muy pocos querían serlo. Una porción minúscula de lo que podríamos llamar la élite rioplatense. Si no hubiese acontecido Bayona, ¿a título de qué pensar que lo hubiesen podido destituir a Cisneros? Yo diría, muy pocas. Ahora, a partir de 1808 ocurrió una revolución. Porque ¿por qué creer que el Consejo de Regencia es más importante que las juntas? A su vez, uno podría decir, que es lo que insinúa Leiva cuando le contesta
a Castelli y salva la ropa Juan José Paso. No entra en el fondo de la cuestión, pero la roza, como diciéndole, ¿y por qué el Cabildo de Buenos Aires? ¿Por qué Buenos Aires se arroga un derecho que en todo caso le corresponde a los pueblos? Sujeto de soberanía. ¿Quién manda? El virrey manda, el Consejo de Regencia. Los pueblos, ¿qué son los pueblos? Los cabildos. Es decir, el disloque que produce Bayona es lo que a mi juicio explica lo que va a suceder después. No había nada inevitable en todo esto. No había un plan previo. Y en definitiva me parece que la máscara de Fernando es un invento. Es muy difícil imaginar que militares, prelados, abogados, comerciantes, vecinos distinguidos, lo que ustedes quieran, se pusieron de acuerdo para jurar y mantener el juramento varios años si todo eso era una farsa. La verdad, me cuesta mucho más, es mucho más difícil entender la máscara que decir, paremos la pelota. ¿Por qué una máscara? Ahora, eso no significa que andando el tiempo, hubo una divisoria de aguas que a mi juicio claramente queda reflejada en 1814. ¿Por qué 1814? Porque en 1814 vuelve el deseado al trono español. Y no es casualidad que hasta 1814 la bandera, sí, era una bandera, pero una bandera de una nueva nación. No, nadie habla de una nación. ¿Alguien quiere independizarse? Sí, hay ya más facciones que quieren, pero hay otros que no. Y la verdad es que las famosas misiones diplomáticas de Zarratea, Rivadavia y Belgrano, a lo que van es no a rendirle pleitesía a Fernando VII, sino a tratar de pactar condiciones, reconociéndose fieles súbditos del rey repuesto en el trono, a los efectos de ver si es posible conciliar la idea de la monarquía con la idea de la Constitución. El hecho revolucionario al margen del tema del sujeto de soberanía es que, eso sí, a partir de 1810 hay claridad y hay, yo diría, unanimidad, que si vuelve el rey, tiene que ser un rey que gobierne en clave constitucional, y es lo único que no acepta Fernando VII. Entonces, la divisoria de aguas final, la revolución se transforma en independentista cuando Fernando VII no acepta ni siquiera recibir, diría yo, a esos emisarios del Río de la Plata para conversar de algo que no está dispuesto a hacer. Y no estaba dispuesto a hacer, ¿por qué? Con toda lógica. Visto a partir de 1825, uno diría, fue ciego. En 1814 era un rey que había sido educado y había gobernado en clave absolutista. El pueblo español respaldaba el absolutismo. Buena parte de quienes se habían congregado en Cádiz, Manifiesto de los Persas creo que se llamó, respaldan a un rey absolutista. Y el grueso del ejército español lo mismo, que iba a aceptar gobernar en clave constitucional. Era bastante lógico el camino que eligió Fernando VII. Y la verdad es que tan malo no debe haber sido el imperio español cuando, después de la expedición de Morillo en 1814, que no viene al Río de la Plata por el hecho estratégico más importante, o si ustedes quieren estratégico militar, con más precisión, o geopolítico más importante que se dieron las Provincias Unidas en todo este proceso, fuera de la campaña de Chile, que es la toma de Montevideo. Es muy posible que la expedición de Morillo hubiese recalado en el Río de la Plata. Nunca terminaron de saber cuál iba a ser la decisión de Fernando VII. Cuando cae Montevideo, obviamente va a Caracas y no viene al Río de la Plata. Pero en 1816, toda la España había vuelto a ser recuperada por el bando absolutista. ¿Por qué? Porque había puesto Fernando VII 150.000 hombres en pie de guerra. El Imperio Español nunca había tenido ejército de ocupación en América. Nunca. Tan malo no debe haber sido. Y Morillo llega con una expedición de unos 15.000, 16.000 hombres, que reducido a eso era imposible reconquistar el continente. Lo que pasa es que regiones enteras de lo que llamamos la América Española había cerrado filas desde el primer momento con el Consejo de Regencia y con los virreyes, y luego obviamente abrazó las banderas del rey. El Alto Perú
yo diría que es de las principales regiones, y el Perú ni hablar, no cae hasta 1824. Entonces, lo que creo es que hay que sacarse de la cabeza, primero, el dato de la inevitabilidad histórica. No había nada inevitable. Segundo, que el proceso existe, pero no es un proceso ni lineal ni planeado así. Los distintos acontecimientos que se van sucediendo hacen que el proceso revolucionario, hay que pensar de nuevo a partir de Mayona, cuál es el sujeto de soberanía, y la moneda constitucional termina convirtiéndose en independentista porque se dan condiciones o posiciones irreconciliables entre Fernando VII y sus territorios americanos. Y lo otro que me parece importante es reseñar, y con esto termino, para no aburrirlos, yo diría que el proceso independentista reducido o resumido en lo que sucedió en el ex virreinato del Río de la Plata conformó un logro formidable y al mismo tiempo arrastró un fracaso formidable. El logro fue haber jurado la independencia sin un solo aliado externo. A diferencia de lo que sucedió en las colonias norteamericanas, donde Washington es respaldado por la mayor coalición que recuerde el siglo en contra de Inglaterra, básicamente de reinos que querían tomarse la revancha de lo que había sucedido en la Guerra de los 7 años. Y es difícil imaginar que hubiese habido Georgetown sin la flota francesa, por no decir que es imposible, y esto no es restarle méritos a Washington, es simplemente establecer un dato de la realidad. Las tropas inglesas peleando en contra de los colonos, seguramente los hubiesen vencido. Los colonos, respaldados por la mayor coalición europea anti-inglesa, lograron triunfar. En el Río de la Plata, cuando se declara la Constitución, la independencia, no queda un solo baluarte rebelde en toda la América Española, ni uno. Por eso es que, conocido que fue el resultado de la batalla de Sipe-Sipe, Fernando VII manda tocar, es decir, manda volar las campanas, por llamar de alguna manera, del reino de un lado al otro, de norte a sur, de este a oeste, celebrando el fin de la Revolución Hispanoamericana. Y le da a Joaquín de la Pezuela, el vencedor de Sipe-Sipe, el marquesado de Viluma, lo que nosotros llamamos la Pampa de Sipe-Sipe, los españoles la conocen como la Pampa de Viluma. Tenía razones de sobra para suponer que no se equivocaba. Solo el curso ulterior de los acontecimientos, que nadie estaba en condiciones de prever, demostró que 10 años después Fernando VII se había equivocado. Ahora, esa declaración es hecha por unas provincias desunidas que no saben bien a qué atenerse en muchas cosas y cuyas clases dirigentes nunca terminaron de ponerse de acuerdo, por eso los dilemas, respecto de lo que querían. Monarquía o república, no se terminaron de poner de acuerdo. Centralismo o federalismo, es un dilema que todavía existe hoy. Autonomía dentro del imperio o independencia absoluta de España. Recién eso quedó en claro en 1814. Visto desde este ángulo, el logro de esas provincias desunidas, el logro de los congresales de Tucumán, el logro que yo creo que tiene dos personajes excluyentes, que son José de San Martín y Juan Martín de Porredón, es formidable. Y me parece que es uno de los acontecimientos más importantes dentro de un proceso de lo que luego va a ser la República Argentina. ¿Cuál es el fracaso para contraponer siempre la experiencia la experiencia rioplatense respecto de la experiencia de los colonos americanos? Lo que Washington logra tempranamente, en vano buscan por años, Porredón, Belgrano, San Martín, que es poner a la revolución y a la independencia a cobijo de la anarquía. Porque este proceso, que yo trato en un ensayo breve, y con esto termino, podríamos decir que tiene 4 o 5 pasos. Nace como revolución asociada a la guerra. Las revoluciones no siempre nacen asociadas a la guerra. Esta revolución nace a partir del 25 de mayo de 1810 asociada a la guerra.
tercer paso es la independencia. Insisto, como proceso visto 200 años después, pero no como un proceso pensado para que así fuese. No hay teleología en esto, no hay historia mitrista. La patria que nace, nace asociada a la democracia que algún día dará lugar necesariamente a la república verdadera. No es así. El cuarto paso es lo que mal se llama la anarquía. No hay anarquía en la historia. La anarquía es un invento del diccionario. La anarquía, como la conocemos, definida por un diccionario como ausencia de poder, es algo que repugna a la naturaleza. En realidad, en términos políticos, la anarquía es la proliferación de poderes, que es algo muy distinto. Lo que hay en 1820, con el fin del directorio, la clausura definitiva de ese experimento fallido, es la proliferación de poderes. Y la verdad es que el cuarto estadio de este proceso es la dictadura rosista, que pone coto a la anarquía y obra lo que uno de los mayores críticos, a partir de 1852, había sido no digo un apologista, pero un admirador de Rosas, que es Juan Bautista Alberdi. El Juan Bautista Alberdi de las bases y el sistema rentístico de la Confederación, cuando escribe, porque había escrito en 1847 un opúsculo en Chile, que es una loa a España, a la gloria de España en América, y a lo que había representado, entre otros casos, entre otros personajes, Rosas, como defensor de la soberanía de la Confederación. Pero en 1852 dice algo en conjunción con lo que acabo de mencionar, y dice: el tirano fue tirano, pero tiene un gran logro, le enseñó al país a obedecer. Revolución, guerra, independencia, una anarquía como proliferación de poderes y una dictadura que viene años después a poner coto a esto que es parte, porque sigue y por lo menos se va a desarrollar hasta 1825, el proceso de la independencia. Muchas gracias.